Chicas y chicos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso de todo lo que es el tema de gases. Les voy a pedir mucho su atención el día de hoy, por favor, porque es un tema bastante enriquecedor, pero es un poco peculiar, así que necesitamos que ustedes también tengan mucha visión de esto y contrasten, ¿no? Bastante lo que yo les voy a ir dando respecto a la parte bibliográfica, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco de la teoría de gases. Partamos que la teoría, de un principio básico, ¿no? La teoría de gases corresponde al estudio de un estado de la materia, o sea, este es un estudio de la materia gaseosa, ¿no? Entonces, de acá nosotros vamos a estudiar todo lo que es la materia gaseosa. Dentro del estudio de la materia gaseosa tenemos que comprender un poco cuál es el modelo en el cual se mueve el gas. En principio vamos a decir que un gas está conformado por partículas demasiado pequeñas que tienen elevadas fuerzas de repulsión y muy bajitas fuerzas de atracción, ¿no? Entonces la atracción va a ser muy baja y la repulsión va a ser muy elevada. Van a tener movimiento, evidentemente, ¿no? Pero el movimiento comúnmente lo vamos a considerar lineal y no van a haber choques entre estos, ¿no? Y cualquier choque que existiera, porque no olvidemos que va a poder existir algún tipo de superficie, de elemento alrededor, pues estos choques van a ser perfectamente elásticos, cosa de que no existan pérdidas de energía, ¿no? Eso es lo principal. Entonces vamos a tener choques elásticos, vamos a tener choques sin pérdidas de energía, vamos a tener partículas muy pequeñas en relación al volumen general que lo va a contener al gas. Y esas son líneas generales para tomar en cuenta en estos modelos de gases. Ahora bien, dentro de los modelos de gases nosotros podemos establecer un primer modelo que es el modelo del gas ideal, ¿no? El modelo del gas ideal considera todos los enfoques que se van a ir dando poco a poco. Y obviamente se puede llegar a establecer a partir de este modelo tres distintos tipos de tratamientos empíricos que son llamados las leyes empíricas de Charles, Boyle y Gay-Lussac. Dentro de lo que es la ley de Boyle, por ejemplo, permítanme un segundo que esto siempre tiene sus cosas y a veces que te falla y demás. Entonces, lo que es la ley de Boyle, nosotros hemos de ver que la temperatura en este caso ha de permanecer constante. Siendo por tanto una relación inversa entre la presión y el volumen que me va a generar la relación de dos estados, ¿no? La segunda ley que nosotros vamos a mencionar es la ley de Charles, o también llamada ley isobárica. En el caso de esta ley, nosotros hemos de establecer que la presión permanece constante. Y por lo tanto existe una relación directa del volumen a la temperatura, ¿no? Como nosotros lo podemos ver acá. Y finalmente, la última ley, que es la llamada ley isocórica, la ley de Gay-Lussac, considera que el volumen permanece constante. Y por lo tanto, ha de establecer una relación directa de la presión y la temperatura, como nosotros podemos ver acá, ¿no? De esa manera nosotros establecemos las tres leyes empíricas básicas. Bueno, a partir de la combinación y la relación entre estas tres leyes, nosotros vamos a generar lo que es la ley combinada. La voy a poner acá abajo, la ley combinada, donde la ley combinada de establecer una ecuación de relación, que será que la presión de uno, volumen de uno es igual a la temperatura de uno, o sea, hay una relación directa de proporcionalidad. Y esto será igual a otro estado, presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2. Algo que hay que aclarar y hay que destacar de todas estas ecuaciones es que el número de moles siempre va a permanecer constante. Finalmente, nosotros debemos establecer una ecuación que me permite hacer la manipulación del número de moles y esa es la ecuación de estado.
En la ecuación de estado nosotros definimos que la presión por el volumen es igual al número de moles RT. La ventaja de esta ecuación es que tiene un carácter descriptivo, pero adicionalmente podemos mencionar que tiene un carácter transformador. ¿Por qué razón? Es descriptiva porque me permite establecer algunas de las variables teniendo otras tres dentro de un estado, pero también me permite transformar las relaciones de un estado a otro contando con varias ecuaciones de estado, ¿no? Hasta acá nosotros hemos podido apreciar justamente todas las ecuaciones que me ayudan a realizar el tratamiento. Ahora, hay casos que nosotros hemos de contar dentro de nuestro estudio, como es el caso de la mezcla gaseosa, como es el caso de los volúmenes aditivos para el caso de la ley de Amagat, y también de el gas húmedo, ¿no? Entonces, para los tres casos nosotros hemos de generar distinto tipo de aplicaciones, ¿no? Que nos van a permitir manejar esto. Primero, la mezcla de gases. Nosotros consideramos una mezcla de gases a la unión física de dos o más gases, cumpliéndose por tanto que el número de moles total que yo voy a tener en una mezcla gaseosa es igual a la sumatoria de todo el número de moles sub i que nosotros tengamos desde i igual a 1 hasta n. No, pero bueno, para que no tengamos otra confusión, pongámosle hasta un valor L, ¿no? Esta sumatoria es tantos gases yo tenga. Pero además, a partir de esta relación, justamente considerando que el volumen dentro de los gases ha de permanecer constante. Bueno, no constante, sino ha de permanecer similar para toda la mezcla de gases. No olvidemos que en el caso del volumen, cuando yo tengo un recipiente, todos los gases ocupan el mismo volumen. No nos olvidemos que en el entendido previo, cuando las partículas eran demasiado pequeñas, todas pueden estar ocupando el mismo espacio de volumen al mismo tiempo, ¿no? Posteriormente tenemos que ver la temperatura, que salvo casos muy particulares, pues ha de ser la misma para todos los elementos que vamos a tener acá dentro, y la constante R que siempre ha de permanecer como una constante, ¿no? Observe si acá justamente esta relación que tengo de temperatura, R y volumen, teniendo únicamente dos elementos de variación, que es el número de moles y es la presión. Entonces, a partir de esto es que también se generará la ley de Dalton, haciendo aplicaciones correspondientes, donde la presión total de la misma manera ha de ser igual a la suma de las presiones parciales. Desglosando un poquito esto, voy a poner la presión 1 más la presión 2, más todas las presiones que puedan venir adelante hasta la presión subir, ¿no? Como nosotros lo podemos tener ahí. Eso por la ley de Dalton, ¿no? Entonces, esto ya me permite tener mayor flexibilidad y trabajar con otro tipo de variables. Una de esas variables va a ser la fracción molar. La fracción molar es como un elemento que me permite establecer el criterio de distribución de los gases justamente en una mezcla gaseosa, ¿no? Entonces, yo lo que hago es analizar una fracción molar sub i, que es la presión sub i, respecto a la presión total, ¿no? De la misma manera, esto será el número de moles sub i sobre el número de moles total. Esto se va a cumplir en forma permanente, pero además se amplía. ¿Cuándo se amplía? Cuando nosotros hemos de considerar, además, la ley de Amagat, ¿no? La ley de Amagat se aplica cuando yo tengo cantidades que se encuentran a igual temperatura y obviamente presión y temperatura absoluta constantes. Nosotros vamos a poder hacer la aplicación de la ley de Amagat. Mm, Condiciones las cuales me van a permitir afirmar que el volumen total de un gas o de un espacio de gaseoso puede ser igual a la suma de todos sus volúmenes parciales, ¿no? Para entender esto y que no entre en diferencia justamente con esta otra relación que hace un momento los estamos explicando porque no es lo mismo, entendamos lo siguiente. Pongámonos en el caso de que yo tengo dos espacios con material gaseoso y estos dos espacios los debo introducir en un tercer espacio. Si esto se encuentra en una condición de presión y temperatura, vamos a poner en este caso la presión y la temperatura del envase 1 es idéntica a la presión y la temperatura absoluta de un estado 2 o de un componente 2, eso quiere decir que sus volúmenes son aditivos y los podemos considerar como una suma de volúmenes bajo el entendido de que este receptor tenga un volumen 3 y temperatura 3 que vaya a ser similar tanto a este como a este, no que vaya a ser similar a estos.
Entonces el volumen resultante obviamente va a ser la suma de estos dos volúmenes. Una aplicación directa de la ley de Amagat. ¿Qué me permite esto? Indicar que la fracción molar para estas condiciones va a ser igual al volumen parcial sobre el volumen total, ¿no? Es una condición muy particular que nosotros sí debemos de tomar en cuenta, sí debemos de considerar, pero que no va a ser la regla común. La regla común la tengo acá abajo, pero esta es una condición particular que evidentemente nosotros debemos de tomar muy en cuenta, ¿no? Eso respecto a la ley de Amagat. Ahora, cuando nosotros vamos a entrar y a otro tipo de aplicaciones, llámese este gases húmedos, debemos reconocer que el gas húmedo es una mezcla de gases, en realidad, pero una mezcla particular de gases. Entonces acá nosotros vamos a entrar a lo que son los gases húmedos. Y entendamos acá que un gas húmedo no es otra cosa que la mezcla de gases, donde para esta mezcla especial de gases yo voy a tener una presión de gas húmedo que va a ser no otra cosa que la presión de gas seco sumada más la presión de vapor, ¿no? Presión de gas seco más la presión de vapor. ¿Qué presión de vapor? La presión de vapor que sea la real. Y es que hay dos presiones de vapor. ¿Por qué? Porque en la relación teórica que existe del gas, del vapor, yo voy a tener un porcentaje de humedad relativa o porcentaje R que ha de ser igual a la relación de la presión de vapor real respecto a la presión de vapor teórica. Wow, perdón. Presión de vapor teórica, esto lo cambiaremos para más adecuado, multiplicado por 100. Entonces aquí yo voy a tener un resultado, una relación, ¿ok? Obviamente la presión de vapor teórica es a lo mucho igual a la presión de vapor real, pero nunca va a ser menor a esta. Con esta relación yo encuentro la presión de vapor real y puedo hacer el cálculo de mi presión de gas húmedo. Eh, Esto es algo muy particular. Dentro de los gases húmedos también existe la relación de número de moles de gas húmedo, que es igual al número de moles de gas seco, más el número de moles de la presión de vapor. Oh, wow. Del vapor, coloquémosle acá, número de moles del vapor en un carácter real, ¿no? Estas ecuaciones me permiten tratarlo en el entendido también de que yo voy a considerar que un vapor no es otra cosa que un gas que debería encontrarse en estado líquido, pero por las condiciones de arrastre molecular, por las condiciones mismas de esta sustancia, se va a encontrar en un estado gaseoso, ¿no? La presión de vapor y el vapor en general es muy dependiente de lo que es la temperatura, así también es dependiente de lo que es la presión atmosférica, pero como normalmente nosotros hemos de considerar el análisis de presión atmosférica respecto a las tablas que nosotros tengamos, entonces esto casi no ha de cambiar, vamos a considerar comúnmente constante, pero sí hay que tener mucho cuidado con el tema de la temperatura, ¿no? La variación de temperatura también va a involucrar cambios en lo que es la presión de vapor de este vapor, ¿no? Un tema complementario que no lo mencioné es el tema de manometría, el cual también se encuentra explicado en las diapositivas en forma teórica y bueno, ya en los ejercicios que se han ido haciendo, ¿no? Nosotros hemos de considerar acá que la presión justamente dentro de un manómetro, ustedes pueden tener esto, ¿no? Esta relación manométrica, un manómetro, en este caso un manómetro NU, ha de tener un líquido manométrico. Comencemos explicándolo por ahí. En el líquido manométrico, bueno, el líquido manométrico es un testigo sobre la presión que existe dentro de un recipiente y su relación con una presión externa. Aquí yo voy a tener una presión externa, una presión ATM, y aquí voy a tener la presión del gas. Siendo el resultado testigo o elemento visual permisible acá e identificable, la altura del líquido manométrico. Como ecuación general nosotros tenemos que la presión del gas es igual a la altura manométrica más la presión ATM, ¿no? En algunos casos voy a tener mezcla de líquidos manométricos, siendo necesario para esos casos específicos considerar que la densidad de un líquido manométrico 1 por la altura del líquido manométrico 1 es igual a la densidad del líquido manométrico 2 por la altura del líquido manométrico 2.
Esta es una ecuación muy importante para convertir líquidos manométricos y poder trabajar todo en una misma especie química. Adicional a esto, nosotros hemos de tener, fuera de esto y esto, que son relaciones muy básicas, debemos de considerar las relaciones especiales para el caso de manómetros inclinados, como es este caso, donde yo tengo un ángulo alfa. Algo muy importante que hay que destacar es que el trabajo que siempre nosotros debemos de realizar cuando tenemos un manómetro inclinado es el trabajo con la altura manométrica, que es esta, y no con la longitud manométrica, que es la que tengo en el tubo. Para esto se debe emplear la función seno, donde el seno del ángulo alfa es la altura manométrica sobre la longitud. Y haciendo el despeje, pues yo calculo primero la altura manométrica, seno del ángulo alfa, ¿no? Estos son detalles muy importantes que debemos considerar a la hora de realizar el trabajo con gases. Eh, Entre otros complementos más, volviendo un poco a lo que es la parte de mezcla de gases, podríamos mencionar complementos tales como el peso molecular promedio, que va a ser una relación de la fracción molar de cada uno de los componentes por los pesos moleculares correspondientes a 2, por ejemplo, ¿no? Es un peso molecular promedio de una mezcla gaseosa. Y lo mismo la densidad de una mezcla que nosotros le hemos de considerar como una relación preexistente de lo que es la presión, el peso molecular, dividido entre R y la temperatura, ¿no? Entonces, estas ecuaciones que me van a ayudar justamente a hacer cálculos en mezclas son también elementos importantes de cuestionamiento, ¿no? Y de análisis. Prácticamente eso, chicas y chicos, es un detalle importante que nosotros debemos tomar en consideración. Cualquier duda, pregunta, por favor, voy a quedar muy atento para responderla, tanto acá como al WhatsApp, que algunos me han consultado. Y bueno, estamos atentos a eso. Un gran abrazo.